Bueno, hermanos, vamos a continuar con este estudio acerca de la oración. Hoy pues no vamos a continuar con el texto de Lucas, sino vamos a estar mirando un texto en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Pero para hacer un recuento, hermanos, recordemos que los discípulos le preguntaron a Jesús o le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. ¿Sí? Que les enseñase a orar. Y Jesús les dijo cómo lo hicieran, y dejó una oración modelo, ¿sí? Que es la del Padre Nuestro, ¿sí? Primera parte del Padre es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después habla de que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y pues, hermanos, esto es muy importante. Yo creo que tenemos nosotros claros a veces cómo orar, pero lo más difícil a veces es poner en práctica la oración, ¿cierto? Sabemos que debemos orar, pero a veces lo más difícil es que no estamos orando. Y también a lo largo del Nuevo Testamento habla acerca de la necesidad de estar orando por nuestros hermanos, Yo creo que todos hemos caído en el error de estar orando o estar direccionando las peticiones que presentamos a Dios según nuestras necesidades, ¿sí? Y nos centramos a nuestras necesidades y olvidamos las necesidades que tienen nuestros hermanos. Pero la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento nos pide que oremos por ellos. Y hermanos, todos, absolutamente todos como creyentes estamos en una guerra espiritual. Y Efesios capítulo 6 nos habla de esa guerra espiritual. Nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes, hermanos? Contra principados y potestades, contra huestes espirituales. Y ahí el apóstol Pablo dice a aquellos hermanos de Éfeso cómo debían luchar, ¿sí? Y habla de la armadura de Dios, ¿sí? Más adelante en el capítulo ya 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano. Nosotros como cristianos estamos en una guerra espiritual, y la oración es una arma poderosa para esa lucha en la cual estamos. Debemos entender, hermanos, que Cristo ya ganó la guerra en la cruz. Él ya la ganó, ¿sí? Amén. Él ya venció la muerte, resucitó, pero ahora nosotros seguimos en una batalla, ¿sí? Seguimos en una batalla contra la carne, contra Satanás, contra este mundo, ¿sí? Y una arma poderosa es la oración para poder derribar esas huestes espirituales. Imaginémonos nosotros en una guerra, primero como soldados, nosotros ahí con el arma puesta, con la armadura puesta, pero si andamos solos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Va a ser muchísimo más fácil que nos den a nosotros de baja, ¿cierto? Cuando andamos solos en medio de la guerra, ¿cierto? También cuando nosotros o cuando los soldados no tienen comunicación con su general o con su capitán, ¿qué sucede? También es muchísimo más fácil que esos soldados perezcan en medio de esa guerra. Entonces, por eso es tan importante la oración, tanto los unos por los otros, porque estamos unidos luchando en esa guerra espiritual y estamos orando a nuestro general, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, por eso es importante. Y vamos a ver en este texto 4 todos, de los cuales nos habla Efesios capítulo 6, del 18 al 20. Dice así: orando en todo tiempo, ese es el primer todo, hermanos, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí el apóstol Pablo está hablando, o está refiriendo en el versículo 18 a 4 todos. ¿Sí los vieron? Orando ¿con qué? En todo tiempo, orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Tercer todo, orando con toda perseverancia y súplica. Y el cuarto, orando por todos los santos, orando por todos los santos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio a través de la oración. Padre, que seas tú hablándonos a través de tu palabra en esta noche, que podamos salir animados, salir retados por medio de tu palabra, que entendamos esta noche la importancia, la urgencia de estar orando los unos por los otros, Señor. Que podamos entender que debemos de estar velando con toda perseverancia, Señor, por esas peticiones de nuestros hermanos, por esos ruegos, esas necesidades que tienen ellos, Señor. Que entendamos que estamos en una guerra y que necesitamos estar unidos en oración para poder vencer, Señor, esta batalla. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, en el primer todo es orando en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? Orar en todo tiempo, primero, no es ignorar a todos a mi alrededor para estar en comunicación con el Padre, ¿sí? Orar en todo tiempo no es yo ir a mi habitación o al lugar de oración que yo tengo destinado, cerrar mi puerta y estar todo el día, toda la noche orando, ignorando el mundo que está a nuestro alrededor, las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Pero entonces, ¿qué es orar en todo tiempo? ¿Cómo podemos aplicar eso de estar orando en todo tiempo, así como el apóstol Pablo nos lo pide? ¿Cómo sería, hermanos? Hay un momento específico donde sí entramos a nuestro aposento, entramos a nuestra habitación, cerramos la puerta y tenemos un tiempo a solas con Dios, ¿sí? Pero también se nos pide, por otro lado, que estemos orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo hace referencia a tener una comunicación constante a lo largo de las actividades del día a día, ¿sí? Podemos nosotros, hermanos, estar trabajando ahí haciendo algunas cosas en el computador y estar pidiéndole a Dios, orando a Dios, diciéndole a Dios, en comunión con Dios. Podemos ir ahí en el transporte y podemos tener ese tiempo para estar en comunión con Él. Inclusive, hermanos, cuando alguno esté evangelizando a una persona, mientras que esa persona está hablando, ¿uno qué puede estar haciendo? Puede estar orando para que Dios le dé palabra a uno para enseñarle a esa persona, a guiar a esa persona. Pero en todo momento estamos orando. A eso hace referencia. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces nosotros oramos cuando estamos únicamente en medio de una tribulación. ¿Qué ha pasado, cierto, hermanos? Ha pasado que cuando estamos pasando por una situación difícil, nos enfocamos más en la oración. Pero aquí se nos pide que estemos orando en todo tiempo, o sea, en cualquiera que sea la situación, sea una situación buena, sea una situación mala, nosotros debemos de estar orando en todo tiempo. Pero, ¿por qué se nos hace tan difícil orar todo el tiempo, hermanos? ¿O por qué se nos hace difícil orar? Primero, hermanos, porque a veces no sabemos por qué orar, ¿cierto? No se han encontrado ahí dispuestos para orar y dicen, bueno, empiezan a orar y llegan 2, 3 minutos, 4 minutos de oración y dicen, bueno, ¿y ahora por qué más oro? ¿Sí? ¿Quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿sí?
Entonces, les animo a tener un cuaderno. Yo no soy bueno para tener cuadernos, pero les animo a tener un cuaderno donde escribir esas peticiones de oración y tenerlas presentes al momento en que estemos orando. También, hermanos, otra razón por la cual a veces se nos hace difícil orar es porque, hermanos, ¿por qué se nos hace a veces difícil orar? A veces, ¿por qué? Porque no tenemos ¿qué? No tenemos tiempo, ¿sí? No tenemos tiempo, pero el tiempo realmente sí lo hay. Yo creo que Jesucristo tenía una agenda muy ocupada, pero aún así Él sacaba tiempo para orar. A veces, hermanos, también nosotros no tenemos el deseo. ¿No le han pasado eso? ¿No les ha pasado eso? Que están ahí y dicen, debo orar, pero realmente no quiero orar. Deseo pasar el tiempo con Dios, pero no hay, necesito pasar el tiempo con Dios, pero no hay ese deseo interior. A veces la carne se rebela contra nosotros, hermanos, pero ahí es cuando debemos orar más fervientemente. Amén, hermanos. También nos distraemos en medio de la oración. ¿Quién le ha pasado cuando estamos orando y empezamos a pensar por allá en otras cosas, ¿sí? Y uno llega a un punto donde dice, uy, pero ¿yo qué estaba orando? ¿O por qué estaba orando? Nos ha pasado, ¿sí? Entonces, también hay que prepararnos al momento de orar, ¿sí? Y para muchos a veces es muchísimo más fácil pasar 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas leyendo la Biblia, pero pasar tiempo de 5, 10, 15, 20, media hora en oración. Entonces, debemos nosotros equilibrar el tiempo en que pasamos leyendo la palabra y el tiempo en que pasamos orando a Dios. Porque si no vamos a llegar a ser personas que sabemos mucho conocimiento, pero personas frías espiritualmente. Amén, hermanos. Entonces debemos orar, estar dispuestos a orar en cada momento, en cada día y en cada situación. También esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 al 18 dice: orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Eso hace también parte fundamental de la oración. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Y ese es el segundo todo. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Tienen esas dos palabras en el versículo 18? ¿Sí está ahí, hermana? Oración y súplica. Pareciera que fuesen palabras muy similares, ¿cierto? Una oración y una súplica. Pero entonces, ¿a qué hace referencia cuando está hablando de la oración y cuando está hablando de la súplica? La oración hace referencia a una petición más general o más amplia que se hace a Dios, y la súplica hace referencia a algo más puntual, algo más definido, por lo cual estamos orando a Dios, algo muy urgente, puntual, por lo que estamos orando a Dios. Por ejemplo, hermanos, una oración es la salvación por todo el mundo, ¿sí? Estamos orando porque Dios salve a todo el mundo, pero una súplica podría ser una petición específica para que Dios salve a una persona, un familiar, un amigo, por nombre, ¿sí? Entonces debemos nosotros tener claro el momento de orar, no solamente de forma general, de llegar a la hora del desayuno, almuerzo y comida y orar en forma general y decir, bueno, ya oramos, sino tener un tiempo específico y orar cosas puntuales a Dios. Amén, hermanos. Se nos pide, hermanos, que la oración y la súplica sea en el Espíritu. ¿A qué hace referencia con que la oración sea y la súplica sea en el Espíritu? Bueno, primero, hermanos,
el orar en el Espíritu no es hablar en lenguas, ¿sí? Vemos ahí en el principio de la iglesia primitiva, donde recibieron el Espíritu, pero hablaban en lenguas y era una manifestación de que habían recibido el Espíritu Santo para señal a los judíos. Pero orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. También, hermanos, orar en el Espíritu no es orar según nuestras concupiscencias o según nuestros deseos internos, ¿sí? Entonces, orar en el Espíritu, ¿a qué hace referencia? Es alinear nuestra voluntad a Dios, estar alineando nuestra oración a la voluntad de Dios, acercándonos nosotros en humildad a Dios y con necesidad total de Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, del versículo 26 al 27. Hermanos, a veces nosotros no sabemos qué pedir o por qué orar, o cómo orar, ¿sí? Principalmente cómo orar en ciertas situaciones. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a nosotros a saber cómo hacer esas peticiones a Dios. Romanos capítulo 8, del 26 al 27 dice: de igual manera, en el Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace, hermanos? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por nosotros ante Dios según la voluntad de Dios por todos nosotros. Entonces, hermanos, debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El tercer todo es con toda perseverancia y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A qué hace referencia esa palabra velar? ¿A qué hace esa referencia, a esa palabra velar? ¿A qué hace referencia? Sí. Básicamente es estar alertas, estar pendientes. ¿Con qué? Con toda perseverancia, o sea, persistencia. Y esto se conecta con el mismo versículo 18, por todos los santos. Hermanos, nosotros como hermanos, como cristianos, como creyentes, nosotros debemos de estar velando por las necesidades que tienen nuestros hermanos. Velando, estando atentas a cuáles son esas necesidades que tienen mis hermanos, ¿sí? Y estar perseverando en oración y en súplicas a Dios por esas necesidades. Hermanos, yo si les hiciese una pregunta en esta noche, ustedes saben realmente por qué situación está pasando su hermano en Cristo, su amigo en Cristo. ¿Saben qué peticiones de oración tienen? ¿Sí? O sea, aquí prácticamente todos estamos orando o pedimos peticiones por necesidades de otras personas, pero ¿saben los que estamos aquí qué necesidades tienen las otras personas, los otros hermanos? Estamos atentos, estamos velando por saber qué son esas necesidades que tienen esas personas, esos hermanos. Hermanos, orar por todos los santos no es chismear, ¿sí? Eso es importante saberlo. A veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros le preguntamos al hermano, bueno, hermano, necesitas que ore por algo en específico en tu vida, pero a veces lo hacemos más por querer saber realmente por lo que está pasando para ir a contarlo a otra persona. Y esas peticiones de oración muchas veces se convierten en chismes
ahí en toda la iglesia, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, orar por todos los santos no es estar chismeando las necesidades o las peticiones de los otros hermanos, ¿sí? Y es difícil, hermanos, porque dice la Biblia ahí en Santiago que ¿cuál es el miembro más difícil de controlar? La lengua, ¿cierto? Muchas veces a mí me han confiado cosas y se los digo y he fallado porque he pasado por imprudente y he perdido la confianza de esa persona. Pero es importante, hermanos, que la oración por los demás, hermanos, no es para chismear. La otra cosa, hermanos, nosotros oramos, o sea, no oramos por los otros hermanos para que se pasen todos los problemas que tienen ellos, sino oramos para qué, hermanos, para que la voluntad de Dios se haga sobre el hermano, ¿sí? Se haga sobre el hermano. Entonces, ¿cómo podemos orar por todos o qué es orar por todos los santos? Primero, hermanos, realmente en nosotros debe haber una preocupación o debemos preocuparnos por nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. Realmente que haya sinceridad, que haya realmente una transparencia en nuestro corazón de querer estar preocupados o de preocuparnos por nuestros hermanos. Y segundo, hermanos, orar por todos los santos es cargar las cargas los unos de los otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice, hermanos? A ver, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tarea, hermanos. ¿Saben a qué hace referencia la ley de Cristo? Exactamente. Amar al prójimo como Cristo nos amó. Y cuando estamos llevando las cargas de los otros hermanos, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Estamos amando al prójimo, estamos amando a nuestros hermanos. ¿Qué es más fácil de que yo lleve este púlpito solo o que 2 personas, 3 personas ayuden a cargarlo? ¿Qué es más fácil? Entre varias personas llevar esa carga. ¿Sí? También, hermanos, es acordarnos de sus aflicciones. O sea, hay momentos en nuestras vidas que cada uno de nosotros va a pasar por pruebas, va a pasar por tribulaciones, va a pasar por aflicciones y nosotros debemos de estar atentos, acordándonos de cuál es la situación de nuestros hermanos para orar por ellos. También en Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hagamos, hermano? ¿Qué debemos hacer? Oración. ¿Qué es estar afligido? Básicamente es estar sufriendo emocionalmente, ¿sí? Sufriendo emocionalmente. Entonces, cuando veamos a un hermano que está sufriendo emocionalmente, ¿qué debemos hacer? Orar por él. Santiago más adelante, Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debemos de hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando un hermano de nuestra congregación está pasando por una enfermedad? Orar. Sí, orar. Por eso es importante que abramos este espacio al principio de este culto para escuchar esas peticiones que tenemos cada uno de nosotros y estar pendientes, velar por ello y estar orando por esas necesidades. También, hermanos, en Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, también debemos estar orando cuando un hermano está perdiendo la batalla espiritual. Cuando un hermano está caído, cuando un hermano se está desviando,
cuando está ahí cometiendo algún pecado, no debemos de caerle con palos y patadas, sino debemos es ayudarle a restaurarlo por medio de la oración. Amén, hermanos. Y también orar por nuestros o por todos los santos es pedir a Dios que muestre al hermano su voluntad y haga su obra en ellos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué estaba pidiendo aquí el apóstol Pablo por la iglesia, por las iglesias en Colosas? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es solamente para que ellos conozcan su voluntad, sino para que pongan por obra su voluntad. Debemos estar orando por nuestros hermanos para que Dios revele la voluntad específica para ese hermano y para que ese hermano también ponga por obra la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Y por quiénes debemos orar? Por nuestros hermanos en Cristo. Debemos orar por nuestras familias, por aquellas personas que están ahí en nuestras casas, que no nos acompañan. Debemos orar por nuestro gobierno, aunque sea difícil de soportar. Debemos orar por ellos. Debemos orar también por la gente perdida en este mundo. Y también debemos orar por los líderes espirituales. Y yo quiero que ya para terminar veamos la petición del apóstol Pablo en el versículo 19 y 20 de Efesios capítulo 6. Dice así: y por mí, que oren por todos los santos, también que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un momento, hermanos. Recordemos de dónde el apóstol Pablo escribe esta carta. De la cárcel, embajador ahí con cadenas. ¿Y él qué está pidiendo? No está pidiendo que le ayuden a orar para que sea liberado, sino para que, ¿qué, hermanos? Ahí en el versículo 19. Para que, cuando abra su boca para predicar el evangelio, predique con denuedo el evangelio, el misterio del evangelio. Que cuando hable con más personas, lo haga con denuedo, para que reciba sabiduría de Dios y sepa cómo hablar el evangelio. Hermanos, yo creo que ese debe ser una parte, un eje fundamental en nuestras peticiones. Debemos de estar orando, hermanos, para que tanto a nosotros como a los líderes, Dios les dé sabiduría para poder hablar la palabra con sabiduría, hablar la palabra con denuedo, hermanos, para que más personas puedan llegar a conocer el evangelio, hermanos. Es importante, que no fallemos un día, hermanos, en orar porque Dios nos dé sabiduría para cómo compartir el evangelio. Que compartamos el evangelio. Que oremos también por esas personas que están luchando ahí en el campo misionero para llevar el evangelio. Que Dios les dé poder, Dios les dé de nuevo, Dios les dé valentía y sabiduría para poder hablar a aquellas personas a las cuales está ministrando. Así que, hermanos, el reto para hoy, primero, es que si vamos a hacer algo para Dios, que sea primero por medio de la oración, que seamos oradores, ¿sí? Que cada proyecto que emprendamos aquí en la congregación sea bañado en oración. Otro reto, hermanos, estemos alertas, vigilantes, para conocer cuáles son las necesidades de nuestros hermanos y orar por esas necesidades.
y no convertirlo como un chisme de pasillo, como lo han dicho. ¿Sí? Oremos en el Espíritu, viviendo vidas sujetas a Dios. Hermanos, ¿quiénes de nosotros somos más culpables o somos culpables por pasar más tiempo orando por nuestras necesidades? Nosotros. Sí, nosotros a veces estamos ahí orando principalmente por lo que nosotros necesitamos. Pero estemos alertas, hermanos. Llevemos las cargas los unos de los otros. Miremos, tengamos realmente compasión para con el hermano. Que no sea simplemente venir a una reunión un miércoles más, un domingo más y salir corriendo, sino que realmente haya comunión entre todos nosotros. Que podamos entender o saber cuál es la situación por la cual está pasando el hermano y ayudarle por medio de la oración. Hermanos, nosotros somos intercesores delante de Dios por nuestros hermanos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos muchas veces es orar. Orar. Vamos ahí delante de Dios, delante del Dios Todopoderoso, a pedirle a Él por las necesidades de nuestros hermanos. Y busquemos amigos que oren por nosotros. Que oren por nosotros. No hay mejor amigo que uno pueda tener que ore por uno y por sus necesidades. Y bueno, hermanos, recordemos que nosotros tenemos acceso a Dios es exclusivamente a través de Cristo. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes el acceso para poder entrar al Padre y orar por los hermanos. Si no has creído en Jesucristo, cree ahora en Él. ¿Qué te impide creer? Para creer y tener ese acceso al Padre, debemos de arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús y en su obra hecha en la cruz. Así que, hermanos, oremos los unos por los otros. Amén, hermanos. Vamos a orar y a continuar el pastor con los anuncios, o quién va a los anuncios. Bueno, ahí el que se ponga en la brecha. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recordemos la necesidad de orar por nuestros hermanos y no solamente que lo tengamos claro en nuestra mente, sino que lo pongamos por obra, Señor. Y tengamos un espacio para entender, saber cuáles son esas necesidades que tienen nuestros hermanos y orar por ellas, Señor. Que seas tú dándonos también, Padre, de nuevo a cada uno de nosotros para poder hablar tu palabra con sabiduría, con poder, Señor. Que más personas puedan llegar a conocerte a ti, Señor. Úsanos como un instrumento para acercar más personas a ti, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermano.